Cornbread. Man, what you doing out here? You gonna let me in? Or just sit there blocking the door? No, come on. Come in. Hell yeah. What, they want to drink with this or something? You sure? Okay. Well then, shit. You go out there and tell them to do something. Oh, you're scared. You scared? Nah, it's just that you somebody else's. La presencia de Annie en la entrada de la casa no pasó desapercibida. Su postura era firme, su expresión impenetrable. La oscuridad de la noche parecía intensificar la tensión que flotaba en el aire. Un ambiente pesado en el que cada persona en la escena se mantenía alerta, como si esperaran una tormenta que aún no había comenzado. La puerta estaba bloqueada. No era solo un obstáculo físico, sino un límite impuesto, una barrera invisible que separaba lo que estaba dentro de lo que debía permanecer fuera. Annie no solía encontrar resistencia de este tipo. Su naturaleza era de movimiento libre, de cruzar umbrales sin restricciones. Pero esta vez la situación era diferente. Un suspiro escapó de sus labios mientras estudiaba la escena ante ella. Podía sentir la firmeza en la postura de los que le impedían el paso, la certeza en sus expresiones de que no iba a entrar. No había ira en sus ojos, ni un rechazo agresivo, pero sí una determinación inquebrantable. Sin apresurarse, dio un paso adelante. Su presencia era un desafío en sí misma, una invitación silenciosa a que alguien cediera, pero ninguno lo hizo. Permanecieron en sus posiciones, observándola con una mezcla de desconfianza y precaución. La noche era un reflejo del conflicto en la entrada. Había algo latente en el aire, una historia que ninguno de los presentes quería reconocer, pero que todos entendían. Annie lo percibía, lo veía en la forma en que la miraban, en la tensión de sus cuerpos. La voz de uno de ellos rompió el silencio. Un comentario breve, casi inofensivo en apariencia, pero que contenía más de lo que decía. No era la simple negación de su acceso, sino algo más profundo, algo que los ataba a ella en una red de pasado y decisiones no resueltas. Annie reaccionó con una sonrisa breve, apenas perceptible, pero cargada de significado. Lo había esperado. Su presencia no era un accidente, no era un impulso repentino. Había venido con una razón, aunque los que la rodeaban aún no la comprendieran. El intercambio entre ellos no fue inmediato, pero cuando ocurrió, cada palabra fue como un golpe bien calculado. Ella no pidió permiso, no negoció. Su tono no contenía súplica ni intención de suavizar la conversación. Los demás no cedieron, aunque sus miradas reflejaban más que simple resistencia. Algo en ellos temía lo que su presencia significaba, como si evocara una memoria que preferían mantener enterrada. El aire se volvió más denso. Las palabras parecían formar una barrera tan real como la puerta bloqueada frente a ella. Annie lo percibió, pero no retrocedió. La historia aún no estaba completa, y la noche no haría más que alargar el enfrentamiento. El aire se volvía más denso con cada palabra. Annie permanecía en la entrada, su mirada firme, pero el ambiente que la rodeaba comenzaba a cambiar. Lo que había iniciado como un enfrentamiento directo se transformaba en algo más profundo, más complejo. Ya no era solo una cuestión de acceso. Había algo más aquí, algo que ninguno de ellos quería nombrar, pero que flotaba en el espacio entre cada respiración contenida. Las palabras de los que la rodeaban adquirieron un tono distinto. Al principio, eran respuestas tajantes, frases cortantes que buscaban frenar su avance. Pero ahora, había incertidumbre en sus voces, como si ellos mismos dudaran de lo que estaban haciendo. Algo no cuadraba. Annie sintió la grieta en el muro invisible que habían construido entre ella y la casa. Sabía que estaba cerca de atravesarlo. La insistencia de que no debía estar ahí. La afirmación de que las reglas requerían una invitación. Todo aquello que le decían como justificación comenzaba a desmoronarse. Su presencia despertaba algo en ellos. No solo resistencia, sino algo más cercano al miedo. Al reconocimiento de que su llegada significaba una verdad que no querían enfrentar. Alguien habló en voz baja, lo suficiente para que ella lo escuchara. No era un desafío, ni siquiera un intento de hacerla retroceder.
Fue una observación. Había dolor en ella, un dolor que el dinero no podía reparar. El comentario, aunque no dicha con intención de herir, la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Annie sostuvo la mirada por un momento, pero no respondió de inmediato, porque era cierto. No estaba ahí por dinero. No había venido porque quisiera algo superficial. La razón de su presencia iba más allá de cualquier transacción mundana. Otra voz se alzó, más pausada, más seria. Mencionaron el motivo oculto de su llegada. Hablaron del deseo de compañía, de amor, de algo que la conectaba con un pasado que ahora intentaba alcanzar. La mención de su madre hizo que la tensión en su expresión se suavizara, apenas por un segundo. La forma en que lo dijeron, como si pudieran ver dentro de ella, la hizo sentir expuesta. Su madre había fallecido. La revelación colgó en el aire como una hoja que cae lentamente al suelo. La forma en que lo dijeron no fue con pena, ni con lástima, fue con comprensión. Ellos sabían lo que significaba perder a alguien. Annie se quedó quieta, sus pensamientos enredándose entre lo que sentía y lo que quería ocultar. Las siguientes palabras fueron como un susurro cargado de intención. Todavía puedo salvarte del tuyo. El significado era claro. La historia se repetía. Y esta vez, ella tenía que decidir cómo terminaría, pero no estaba lista para aceptar eso. No aún. La tristeza se mezclaba con la confusión. No había esperado que la conversación tomara este rumbo, que tocaran algo que había mantenido enterrado. Respiró hondo, intentando recomponerse. La noche seguía avanzando. La incertidumbre llenaba el aire, pesada como la niebla que se extendía sobre la entrada de la casa. Annie permanecía allí, inmóvil, atrapada entre el peso del pasado y la inquebrantable presencia de quienes la rodeaban. La noche parecía alargarse, como si el tiempo dentro de aquel momento se hubiera detenido para permitir que algo más, algo no planeado, ocurriera. La conversación había cambiado. Ya no era solo una cuestión de acceso o reglas. Lo que flotaba en el aire era más profundo, más humano, algo que ninguno de ellos había anticipado, pero que, de algún modo, sentían que debía suceder. La tristeza era evidente. Annie intentaba mantenerse firme, pero su propia voz traicionaba la ilusión de control. Había confusión en su mirada, dolor en su postura, una pérdida que aún no había aprendido a llevar. Pero había algo más, algo que se tejía en la atmósfera, un vínculo silencioso entre todos ellos, una sensación que no podían ignorar. Las palabras dejaron de ser confrontación y se transformaron en algo distinto. Un eco, una memoria compartida. Algo que no necesitaba explicarse porque todos, de alguna manera, ya lo entendían. La resistencia había comenzado a ceder, no porque Annie hubiera ganado el enfrentamiento, sino porque había algo que los unía en ese instante. Entonces ocurrió. Las voces comenzaron a elevarse, no en discusión, sino en canto. No fue inmediato, ni ensayado, pero ocurrió con una naturalidad que ningún presente pudo evitar. Las palabras fluyeron como un río tranquilo, envolviendo la escena en una melancolía inesperada. Los versos hablaban del verano, de la dulzura del tiempo que pasa, de la belleza de la naturaleza que florece en la montaña salvaje. Era una melodía nostálgica, una canción que parecía tener raíces más profundas que cualquier conversación. La música no era solo un sonido, sino un puente entre ellos. El ritmo no era apresurado, ni forzado. Era un susurro colectivo, una declaración sin necesidad de explicación. No necesitaban mirarse para saber que estaban compartiendo algo, que en aquel instante habían dejado atrás lo que los separaba. Las notas se mezclaban con el aire frío, danzando entre ellos como hojas arrastradas por el viento. La noche les devolvía la voz, envolviendo cada nota en un abrazo invisible, permitiendo que la canción fluyera como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. El océano del dolor de Annie parecía menos profundo en ese instante. No porque hubiera desaparecido, sino porque por primera vez en mucho tiempo no lo llevaba sola. La música no podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía hacer que lo soportara de una forma distinta. La canción no tenía un propósito evidente, pero ninguno de ellos necesitaba uno. Era más que palabras, más que sonido. Era un recordatorio de algo olvidado. El eco de la última melodía flotaba en el aire, fundiéndose con la noche. La voz de Annie, que al principio había sonado firme y decidida, se había suavizado con el ritmo pausado de la canción. Sus palabras eran ahora menos una declaración y más una entrega.
como si el peso que había cargado hasta ese momento comenzara a disiparse. Los demás se habían unido a ella sin dudarlo, sus voces entrelazándose con una armonía inesperada. Lo que había comenzado como una disputa se había transformado en algo completamente distinto. Un momento de comunión, un instante en el que, sin importar las diferencias, todos estaban conectados por la misma melodía. Las palabras hablaban del paso del tiempo, del crecimiento de las flores en el camino, de la naturaleza que florecía en la montaña salvaje. Pero no eran solo imágenes poéticas, eran símbolos, recordatorios de que la vida sigue, incluso cuando el dolor amenaza con detenerlo todo. A medida que la canción avanzaba, la atmósfera cambiaba. Ya no había resistencia, ni barreras invisibles entre Annie y los demás. Algo se había roto, o quizá algo nuevo había nacido. Las notas de la canción se extendían por el aire, envolviendo la entrada de la casa con una melancolía tranquila, casi sanadora. Lo que antes parecía una lucha entre fuerzas opuestas, ahora se sentía como un reconocimiento. No había vencedores ni vencidos, solo almas que habían encontrado un punto en común. Cuando la última estrofa resonó, la sensación fue diferente. No hubo una pausa incómoda, ni un intento de retomar el conflicto. La canción había sido un puente, una vía de escape para lo que ninguno de ellos se había atrevido a decir con palabras. Annie bajó la vista por un momento, como si buscara algo en el suelo que la ayudara a procesar lo que acababa de ocurrir. No había esperado esto. No había imaginado que lo que ella consideraba una batalla se convertiría en un momento de paz compartida. Pero así fue. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirlo. El silencio que quedó atrás no era vacío, sino lleno de significado. No necesitaban explicaciones, ni palabras adicionales. Todo lo que debía ser dicho ya había sido expresado en la melodía. La historia que la había traído hasta aquí no podía cambiarse, pero la forma en que se alejaba de ella sí. Las flores seguirían creciendo, la montaña seguiría en pie. Y ella, por primera vez, entendía que algunas batallas no terminaban con puertas cerradas, sino con algo mucho más fuerte, un lazo que, sin esperarlo, la unía a quienes compartieron ese momento con ella. La noche seguía, pero todo lo que importaba ya había sido dicho.